¿Podrás ampliar la pantalla? La Yoli, amplío, ¿podrás ampliar ¿no? la pantalla? Sí, déjame, no me pongas tan a prueba, espérame tantito. Ahorita busco a ver Bueno, dónde. nada más un poquito si se puede, si no así déjala, para que Sí. no se vea tanto. Mira, Yolis, si gustas, presiona la barrita gris que está vertical abajo del bote de basurita que se ve ahí. Mm, Ahí, lo pasaste. A la derecha. En lo blanco. ¿Aquí? No, arriba, en la pantalla blanca. Ok. A ¿Ahí? la derecha, ya ves que sale como esa pestaña. Ahí, justo ahí a la derecha, un centímetro a la derecha, ahí está Ahí está. ahí, Ajá. Ah, ok, esta parte, esta es, pestañita. ¿Ahí? que ya se ve más. ¿Ya se ve? Ahí. Ay, bravo. Gracias. Sí, gracias. Siempre hay alguien por aquí que sabe todo. Ok. Gracias, muchachos. Vamos a iniciar con esta parte. Digo, me estaba presentando porque no tuve la oportunidad de presentarme el día que estuvieron todos mis compañeros, pero buenas noches, yo soy Yolanda Solís. Tengo como mis compañeros, como algunos de mis compañeros que participan en este taller, también 2 años de haber egresado en la segunda generación. Eh, Aquí en esta parte técnica, pues sí, ando media quedada atrás, pero créanme que es porque realmente no he tenido oportunidad de estar ante esto últimamente. Pero bien, vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo para que nos siga iluminando y que continuemos con esta noche de presentación ya de lleno con lo que es la Biblia. Iniciamos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza, que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bien, vamos a iniciar esta parte del Génesis con un encuadre acerca de en qué parte estamos ubicados de nuestra Biblia. Estamos en el Pentateuco. Nuestra parte eh, inicial de este estudio bíblico es el Pentateuco. Son los 5 primeros libros que conforman la Biblia. Aquí está inmerso el Génesis que vamos a iniciar el día de hoy, pero queremos hacer este encuadre para que ustedes vayan viendo cómo es que se presentan los libros en las diferentes partes de su Biblia. ¿Sí? Espero que todos tengamos por ahí la Biblia muy a la mano, porque como este es un taller, tenemos que estar leyéndola y volviéndonos a ubicar. Yo sé que muchos de ustedes ya la han leído y la han dado la ojeada y saben mucho más que nosotros. Yo en esta ocasión me presento como su guía únicamente. Ahora sí que una guía sometida a su criterio para que me digan qué es en lo que vamos bien y cómo vamos. ¿Ok? Bien. Pueden participar, muchachos. Se llama Pentateuco porque es una palabra de origen griego que alude a los 5 libros y a los rollos en donde estaban inmersos, o a los estuches. Es el conjunto de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es una sola obra dividida en 5 partes, comienza con la creación del mundo y concluye con la muerte y sepultura de Moisés. En la tradición hebrea, estos 5 libros forman la Torá, la ley. Es el núcleo de la religión judía y es considerado canónico por todas las confesiones cristianas y forma parte de todas las Biblias. Esta es la única parte
de la Biblia que está en todas las Biblias, llámese Corán, llámese cualquiera de las Biblias que tenemos, la judía, vaya, todas las religiones que conocemos por ahí, ¿ok? En ellas está siempre esta parte muy importante, los 5 primeros libros, o sea, la Torá. La Torá conocida por los judíos y por nosotros, bueno, la parte del Pentateuco. En esta parte es la historia de la fundación del pueblo. Este nos narra la historia de la fundación del pueblo. Acuérdense que los libros que vamos a ver son libros narrativos y nos narran la historia de la fundación del pueblo de Israel, en el que se relatan sus orígenes y el mensaje central es la alianza entre Dios y el hombre y la respuesta del hombre hacia Dios. Dios hizo su elección y promesa e invita al hombre a su amistad y le pide fidelidad como respuesta a su alianza. Esta fidelidad pasa por cumplir la ley que el Señor les dio. O sea, esta parte de la historia del Pentateuco es bien importante porque es como los cimientos, por así decirlo, los cimientos de todo lo que va a ser el Antiguo Testamento, y como ustedes saben, el Antiguo Testamento está directamente entrelazado con el Nuevo Testamento. Entonces, estos son los cimientos de lo que es nuestra primera relación con la Biblia. Nuestra relación didáctica, porque yo sé que todos ustedes ya han tenido una relación mejor que la que vamos a tener aquí, o tal vez solo vamos a tratar de encuadrar esto, ¿sí? Bien. ¿Me pueden contestar, muchachos? O sea, yo no sé cómo hacerle aquí para ver el chat, pero me pueden contestar. Estos libros del Pentateuco, aquí tenemos, esta presentación está bien sintética y bien entendible. Esto es para que, con el fin de que todos ustedes tengan una idea muy rápida, porque como dice aquí, es un rápido recorrido por la historia. El Génesis nos habla del origen del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. El Éxodo es la salida de Egipto. El Levítico es el reglamento para los levitas, los sacerdotes, que más adelante vamos a ver toda esta parte. Las leyes relativas a la santidad y el culto. Números, así como su título lo dice, números son censos y listas de los que salieron de Egipto y anduvieron vagando por el desierto. El Deuteronomio es la segunda ley dada por Moisés antes de la entrada a la tierra prometida. A Moisés se le dieron las tablas de la ley, pero antes de que, como ustedes saben, ya no pudo entrar, pero dictó una segunda ley o les volvió a decir a la nueva generación, porque ya había una generación nueva para entonces, para cuando iban a entrar a la tierra prometida, les dio la ley Moisés. Bien. ¿Quién es el autor y la composición literaria del Pentateuco? Tradicionalmente este libro, estos 5 primeros libros se le atribuyen a Moisés, pero los estudios recientes han llegado a la conclusión que él no pudo ser el único autor de estos 5 libros. Moisés es el autor sustancial porque está en todos los libros, pero por muchos años y por siglos, en diversos momentos de la historia de Israel, otros autores fueron añadiendo elementos y recomponiendo, reformulando esta parte de la Biblia. Inicialmente estas tradiciones se recitaban en los santuarios. Como ustedes saben, esto se va pasando por tradición oral. Esto, antes no había una escritura ni había indicios de escritura, entonces pues todo se recitaba, todo se platicaba. Los padres hablaban a sus hijos de las leyes, de la conformación de la historia, de lo que había pasado con sus abuelos, o sea, con sus padres y demás. Entonces, todo esto era mediante la tradición oral, ¿sí? Según las hipótesis documentarias, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son una combinación de documentos que provienen de las 4 fuentes de origen independiente correspondientes a diferentes tradiciones. Estas diferentes tradiciones son la yavista, la loísta, la deuteronomista y la sacerdotal. No es que se vayan dando una después de otra, sino que todas a la vez, ¿sí? Se van complementando.
Aquí viene muy largamente explicado lo que es el... A ver, ¿ahí me ven mejor? Espero que sí. Bien. La yavista es la designada con la letra J, porque llama a Dios Yahvé. Su estilo es muy concreto, expresivo, dramático, con imágenes muy vivaces y personajes y costumbres del pueblo muy precisos. Dios es presentado con imágenes muy humanas y populares. La eloísta es la designada con la letra E porque la llama a Dios Elohim. Él llama a Dios Elohim. Su estilo es menos dramático y concreto y presenta el mensaje con más reflexión y sensibilidad moral. Tiende a espiritualizar la imagen de Dios. Casi nunca interviene personalmente, solo a través de sueños, visiones o milagros. Ahorita explicamos un poquito más de todo esto. La deuteronomista, designada con la letra D, por venir del libro del Deuteronomio. La figura central es Moisés como orador y legislador. Y no solo como liberador, sino es una narración histórica. No es una narración histórica, sino un código de leyes. Sí, aquí en la deuteronomista se va pasando todo lo que es el código moral que Moisés finalmente le da a su pueblo y que se va dando de generación en generación. Y la sacerdotal es la que se centra en los sacerdotes de Jerusalén, que le ponen con la letra P por un término alemán de Priester Codex, pero realmente lo importante es que sepan que se ubica porque viene de la tradición sacerdotal con la letra P. Tiene una figura solemne, litúrgica y abstracta. Se enseña especialmente las normas del culto y la precisión de fechas y cuida la cronología y es presentado Dios como en una forma más espiritual. Bien. Aquí en esta parte sí hay 4 hilos unificadores del Pentateuco: la elección, la promesa, la ley, la alianza y la ley. En esta parte, quisiera regresar un poquito a lo que es la parte yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal de las tradiciones del Pentateuco. Haciendo referencia un poquito a lo que es el yavista. El yavista, leyendo un poquito sobre el origen del Génesis, nos dice que en el siglo X aproximadamente, antes de Cristo, empezó alguien a escribir sobre Dios, a escribir en aquel tiempo como se escribía a través de pictogramas y demás. Entonces, a tratar de unificar toda esa historia que se venía diciendo de manera oral, la trató de conjuntar y empezar a hacer ahora sí que los manuscritos que tenían en aquel entonces. Entonces, pues bueno, se empieza con él y le llaman Yavista porque él empezó a llamar Yahvé a Dios. Después el eloísta, porque así le llaman los judíos, o sea, Elohim o Elohim, le llaman a Dios de esa manera, los judíos. Y la deuteronomista porque va más enfocado a las leyes, y la sacerdotal porque, bueno, eran los sacerdotes los que transmitían estas tradiciones. ¿Sí? Bien, hay 4 hilos unificadores del Pentateuco. Es la elección, la promesa, la alianza y la ley. La elección es cuando Dios actúa en la historia humana eligiendo un pueblo como instrumento de salvación para otros. Se funda en el amor gratuito, comienza propiamente con la elección de Abraham y alcanza a todo el pueblo mediante la elección de Moisés, que se convierte en el mediador. La promesa que acompaña la elección, esto es Abraham y los patriarcas, se les promete la tierra de Canaán y a su vez una gran descendencia. Ustedes ya lo verán en Patriarcas. La alianza ratifica la elección de las promesas. El centro del Pentateuco es la alianza de Dios por medio de Moisés, que hace la culminación de las anteriores alianzas. Ustedes ya vieron con Ale esto de las alianzas, o sea, se va unificando cada vez más
las alianzas anteriores. Y la ley, el don de Dios, es el conjunto de estipulaciones que debe cumplir el pueblo de Israel para mantener la alianza, aceptando la elección con el deseo de alcanzar las promesas. ¿Sí? Entonces estos hilos unificadores, que son la elección, promesa, alianza y ley, se encuentran en todo el Pentateuco, o sea, en los 5 libros del Pentateuco. Bien, el Pentateuco nos dice que es el testimonio de la rebelión o la revelación progresiva de Dios que se manifestó a Israel con el fin de salvar a todos. En él se trazan las grandes líneas de la historia de la salvación, desde la elección de Abraham hasta la formación del pueblo de Israel. Y en esta historia, pues a pesar de todas las infidelidades de nosotros como humanos, se destaca la fidelidad de Dios en su promesa sellada con la alianza del amor. De esta manera, el Pentateuco enriquece nuestro conocimiento de Cristo. Fíjense bien, ahí está la alianza del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El mediador de una alianza más excelente, lo vamos a ver en Hebreos, cuando veamos la carta de Hebreos, en quien encuentran su sí, es decir, su cumplimiento de todas las promesas de Dios. Bien, aquí únicamente estoy leyendo lo que es la síntesis, pero ustedes ya van a ir viendo poco a poco que este es solamente el encuadre de lo que son las bases, los cimientos de la Biblia. O sea, ya vimos antes cómo se conformó y cómo se fue haciendo válida la Biblia, o sea, los escritos a través de las diferentes reuniones. Entonces, es importante que nosotros nos ubiquemos. Siempre hay que ubicarnos para vernos por ahí en qué parte vamos en este rápido recorrido. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a empezar ya de lleno con lo que es el Génesis. Y si vemos aquí, pues está esta imagen muy hermosa del mundo primitivo. El mundo primitivo es el primer periodo de la línea del tiempo. Si ustedes recuerdan, no sé si me puedan ver, vamos en esta parte. Si tienen ya por ahí pueden abrir su micrófono para decirme que sí, porque como yo no veo, no los veo, porque si los veo no veo la pantalla. Entonces, aquí en esta parte, nosotros podemos ver en la línea del tiempo que es la primera fase de las 12 que vamos a ver, o la primera parte de estas 12 de la línea del tiempo. Aquí vemos estos y acá atrás los otros, ¿verdad? En esta línea del tiempo, aquí estamos en esta primera parte. Estamos empezando a hacer el recorrido por la Biblia. El mundo primitivo es el primer periodo de la línea del tiempo que se encuentra descrita del 1 al 11 del Génesis, en el cual se narran los orígenes del mundo y del género humano, desde sus comienzos hasta la formación de Israel como pueblo de Dios, poco antes de la salida de Egipto. El libro del Génesis fue integrado por partes a lo largo de varios siglos, o sea, se fue, como todo, se fue compactando, se fue creando, o sea, le fueron añadiendo poco a poco, le fueron modificando, o sea, como dice, se fue reformulando, y no hubo un solo autor, hay varios autores. No es un libro de historia, que nos quede claro, es un libro de fe, que abarca desde la creación hasta la muerte de José. Y toma su forma definitiva en el siglo V a.C., con un estilo literario. Utiliza un lenguaje simbólico que describe acontecimientos históricos. Por eso es que muchas veces no nos vamos con el sentido literal de lo que vienen en los escritos, sino tenemos que darle la interpretación simbólica de lo que quieren decir en estos escritos. Bien, el Génesis, este primer libro se divide en dos grandes partes. Bueno, para fines didácticos, es en la historia primitiva y la historia patriarcal. La historia primitiva, pues, es la creación del universo y del género humano, y la patriarcal, la creación del pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel. En la historia primitiva del Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, es la creación, la caída con Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio, o sea, aquí en esta parte se encuentra la maldición y la promesa, el diluvio y la torre de Babel.
En la historia patriarcal abarca del capítulo 12 al 50. El Génesis es largo, pero está bien bonito. En la historia patriarcal, pues hablamos desde Abraham hasta José. Y bueno, lo que les decía aquí, estamos en esta primera parte de su línea del tiempo, y aquí pues vemos que es un libro narrativo y que el plan de la familia de Dios es una pareja santa y después una familia santa, cuando ya viene el diluvio con Noé. Y aquí en la línea del tiempo, pues, ¿en qué periodo se da? Pues en el 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Aquí para ubicarnos dentro de nuestra línea del tiempo, que ya lo veíamos ahorita. ¿Ok? Nos pasamos aquí en esta parte del plan de la familia de Dios. En esta primera parte del Génesis vamos a abordar lo que es una pareja santa y una familia santa. ¿Sí? Bien. Ustedes ya también lo tienen por ahí en su libro. En su libro vayan marcando y vayan poniendo los puntos claves que a ustedes les parezcan importantes, hasta las páginas de la Biblia o qué parte de la Biblia comprende, para que ustedes vayan leyendo. Es importante que después de estar en esta clase, se vayan a darle una buena repasada a su Biblia, ¿sí? Sobre qué fue lo que vimos el día de hoy. Bien, aquí dice, volvemos otra vez a esta línea del tiempo. El periodo es 2000 años antes de Cristo, es un libro narrativo. El plan de familia, bueno, pues es de una pareja santa hasta una familia santa. Y nos habla aquí de la genealogía de Jesús, cómo empieza desde Adán, ¿sí? Hasta Sem, y dónde entra Jesús en esta parte de la genealogía a través del tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los acontecimientos bíblicos clave del Génesis? Bueno, la creación, la caída, la maldición y la promesa, el diluvio y la humanidad dispersa en Babel. Todo esto es con fines de estudio. Esto viene aquí con lectura seguidita, ¿verdad? La potencia mundial reinante es nada más para ubicarnos y encuadrarnos. Es Egipto. Egipto con su tradición milenaria, que en ese momento estaba gobernando. O sea, era la potencia mundial en ese momento, o del mundo conocido. Los acontecimientos en la historia secular, pues bueno, aquí está la construcción de las grandes pirámides, el comienzo del Stone Age, bueno, ahí de estas piedras muy famosas en Inglaterra. Bien, en el mundo primitivo, Dios creó los cielos y la tierra y probó a Adán y Eva en el paraíso. Este periodo se identifica con el color turquesa, que representa la vista de la tierra desde el espacio. Bien, aquí, como decíamos, los acontecimientos claves es la creación, la caída, la maldición y promesa, y el diluvio, la humanidad dispersa por Babel. Nosotros vamos a tratar de ver estos primeros tres el día de hoy, así de manera muy rápida. La creación, que abarca desde el 1 hasta el 2:24, con la palabra que Dios crea cielos y tierra, y con la frase se refiere a todo lo que existe. La caída, con la serpiente, y la promesa, cuando, la maldición y la promesa, cuando los maldice por haber desobedecido. Acuérdense que la desobediencia los lleva al dolor y al trabajo, al esfuerzo, pero hay una promesa, que es el protoevangelio. Ahorita lo vemos más de lleno. Entonces, si estamos por ahí, por favor, si tienen su Biblia a la mano, les voy a pedir, que quisiera verlos, pero no sé cómo, y no me quiero salir, no me quiero equivocar, pero bueno. Quisiera que por favor algunos de ustedes se vayan, o todos nos vayamos a la primera parte de Génesis, ¿sí? En el capítulo 1, donde dice Dios ordena el universo. Voy a tratar de verlos, a ver si no me equivoco.
¿Alguien que quiera leer, por favor? ¿Alguien que se anime a leer? Origen del mundo. Sí. Origen Vamos a leer desde el primer capítulo. Vamos a leer el primer capítulo completo hasta el número 2, ¿sí? Esto porque es muy importante que nosotros nos ubiquemos en esta parte, porque de veras que es ahora sí que un dogma de fe. Aquí vamos a tener que estar bien centrados en lo que es la lectura del Génesis. Por favor, quién? Origen, yo, Mariana. Gracias, Mariana. De nada. Origen del mundo y de los hombres. ¿Sí se escucha? Perfecto. Yo te escucho muy bien. Historia del cielo y de la tierra. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que haya un firmamento entre las aguas para separar unas aguas de otras. Y así fue. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de él. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo, y Dios dijo, que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó Dios tierra, y a la acumulación de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles frutales que den en la tierra frutos con semilla de su especie. Y así fue. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que dan fruto con semilla de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios, que haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios 2 lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también las estrellas. Y las puso en el firmamento para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. ¿Continúo? Si quiere alguien más. Claro. A partir del 20. Yo continúo. Por favor. A partir de 1:20, o sea, el 20. Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar y multiplíquense a sí mismo las aves sobre la tierra. Y atardeció y amaneció. Fue el quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, animales del campo, reptiles y animales salvajes. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo,
sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios dijo, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Bien, ¿alguien que quiere iniciar con el capítulo 2, por favor, para ya terminar esta parte? Capítulo 2 Fueron hasta el 2:4, por favor. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Este es el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Muy bien, gracias, Tere. Bien, aquí entonces, pues, ven qué bonito es esta parte del Génesis. Yo no sé cómo les tocó a ustedes, pero a mí en su momento, cuando iniciaba yo con el catecismo, que ya hace muchos años, 50 y tantos años, porque los tiempos del catecismo yo tendría como 7, 8 años, y eran 7, 8 años porque yo vivía en un pueblo en que, pues bueno, no había tanta catequesis. Llegaron las monjitas y que auxiliaban al señor cura, y a todos los que queríamos hacer la primera comunión, en este caso mis hermanos mayores y una servidora, nos pusieron a estudiar la Biblia, y el párroco, digo, el señor cura era muy estricto y nos ponía a estudiar esta parte, pero nos platicaba tan bonito, que yo recuerdo, sí, de veras que me imaginaba yo, o no sé cómo se lo imaginen ustedes, ahorita me lo platican, pero yo me imaginaba así como que toda la bola así azul y que llegó Dios y arriba puso el cielo y abajo, pero nos lo pintaban tan bonito, o sea, fue algo, pues verdaderamente como un cuento fabuloso, ¿verdad? Como fue algo muy bonito que se me quedó muy grabado. Entonces, cuando hoy me toca ver esto, amigo, ay, qué padre, ¿por qué me tocó? O sea, me toca porque trae muy buenos recuerdos en mí, ¿verdad? No sé a ustedes cómo les tocó, si alguien quiere platicar su vivencia en esta primera parte de la Biblia. Yo la primera vez que leí esta parte fue en un libro de los evangelistas. Es una Biblia para niños. Entonces alguna vez lo dejaron por ahí en la casa. Yo no sabía de religiones todavía. Lo empecé a leer y vi que tenía unas ilustraciones muy, muy bonitas, igual de cómo crea a los peces, cómo crea el cielo y la tierra. Y desde ahí fue cuando empecé como a ver que era nuestro creador y que se inició desde antes que todo. Entonces eso también me pareció muy padre como un cuento, así como tú dices, Yoli. Gracias, gracias por compartir tu experiencia. Jair, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Si no, bueno, ya nos vamos a la parte didáctica, para tratar de abarcar lo más posible. Bien, en esta parte donde Dios crea el universo entero en 7 días y hace una alianza eterna con la humanidad a través de su creación. En los primeros 3 días da forma y en los siguientes 3 días lo llena. Ya vimos aquí, por eso quise que lo leyésemos, o sea, que lo leyeran, para que nos ubiquemos en esta parte que todo el mundo conocemos, pero que realmente está de repente olvidada, se nos va
Pero aquí la tenemos, o sea, aquí está más esquematizada, por así decirlo. El primer día crea el día y la noche, el tiempo, o sea, crea el cielo y la tierra, el espacio, crea la vegetación, que es la vida. En el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día crea las aves y los peces. El sexto día crea los animales y al ser humano. En el séptimo día Dios descansa y lo bendice como tal. ¿Para qué? Pues ya sabemos nosotros que para dar alabanza al Señor. Ay, caray. Ok. Dios subordina todo al hombre. Al hombre que es imagen de Dios en el mundo. ¿Imagen por qué? Porque tenemos entendimiento para razonar y voluntad para decidir. Hay una semejanza con Dios. Tenemos la vida de gracia, vida de Dios en nosotros que nos asemeja a Él. Es algo tan valioso y tan importante que a veces no lo dimensionamos. Más bien yo creo que no llegamos a dimensionarlo del todo, ¿sí? Dios nos ordena, en el séptimo día Dios nos ordena descansar. Un día a la semana, el séptimo día es descansar para adorar y obedecer a Dios en su voluntad. ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en su descanso? A aquellos que habían desobedecido. ¿Sí? Bien. En el Génesis hay dos relatos de la creación que no se contradicen entre sí, tienen una perspectiva diferente. Yo diría que se complementan. El Génesis describe la creación del universo y culmina con la creación del hombre. En la segunda parte se centra en la creación del hombre y su filiación divina, el hombre como hijo de Dios. ¿Sí? Y aquí vamos a verlo desglosado. Dios crea al hombre. Entonces Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. En Génesis 2:7. Dios crea el Edén. Dios plantó un jardín en un lugar de oriente llamado Edén y los colocó ahí al hombre que había formado. Recuerden que aquí dice que les va a dar alimento, les da vida y alimento para sostenerse. Dios le da al hombre un mandamiento. Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios le dijo al hombre un mandamiento. Puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Génesis 2:15 al 17. Si quieren ir ubicando en su Biblia, y ahí vamos caminando en ella. Aquí las Biblias, aunque sean diferentes, la forma la de ustedes es diferente a la mía, y seguramente habrá otras, pero todas son Biblias católicas. Aquí en Génesis 2, del 15 al 17, donde da Dios el mandamiento, y Dios crea a la mujer, de la costilla de Dios ha sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante él. O sea, como todos sabemos, la mujer fue sacada de la costilla del hombre y se la dio como compañera a Adán, ¿verdad? Dios crea la pareja humana. De esta manera, pues se crea la pareja. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. ¿Sí? Entonces aquí nace de la costilla del hombre para ser su pareja y aquí se forma la pareja santa. ¿Sí? Aquí hablamos ya de la pareja humana, la base de la familia. Desde aquí estamos así tal cual, hombre y mujer. No hay intermedios. Después viene la caída. Después ya de la creación viene la caída. La parte, pues, triste porque, pues, bueno, tenían todo, pero, bueno, siempre hay algo ahí. Está la tentación que en hebreo se dice Satanás. Dice, la serpiente tienta a Eva a comer el fruto prohibido diciéndole, ¿no morirán? Es que Dios sabe que si comen, pues les van a abrir los ojos y serán como Dios. Eso da. Aquí pues, cayeron en la tentación de sentirse dioses, ¿verdad?
Y entonces de sentir que podían, igual que Dios, crear muchas cosas, igual que Él, o sea, sentirse como dioses, como de repente ahorita estamos nosotros en la actualidad que hay tanto avance tecnológico y tantas cosas que vienen que de repente nos sentimos, nos gana la soberbia y nos sentimos dioses cuando hacemos tanta combinación y tantas cosas que están fuera de la naturaleza, fuera de lo natural. Entonces, ahí es donde dices, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, verdad? Dice, ante el mandamiento dado por Dios, Adán y Eva tuvieron la alternativa de obedecerle o abstenerse de comer el fruto prohibido, o seguir el consejo de la serpiente, convertirse en dioses o sentirse dioses, ¿verdad? Bueno, ella no les dijo que se iban a sentir dioses, dijo que se iban a convertir como dioses, o sea, les hizo caer en la tentación. En esencia, les pidió que eligieran entre aceptar el dominio de Dios sobre ellos o convertirse en dioses ellos mismos. Y al no confiar en Dios y seguir a la serpiente, Adán y Eva tomaron la decisión de seguir su propio camino en lugar de seguir el de Dios. Y como consecuencia lógica, pues viene la ruptura de la alianza y la amistad con Dios. ¿Ok? Hasta aquí vemos la caída de Adán y Eva. Ustedes ahí lo van a ver en la caída, pues cómo es que tienta primero a Eva y después Eva ya le convida a Adán y así, ¿verdad? El desobedecer a Dios y comer el fruto del árbol del bien y el mal se les abrieron los ojos, no para encontrarse como dioses, sino para darse cuenta que estaban desnudos. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, antes andaban por ahí como, ahora sí, no advertían ninguna diferencia entre ellos. O sea, se dieron cuenta que algo no estaba bien porque, bueno, si vieron diferentes, empezaron a notar diferencias entre ellos, a ver cosas que no habían visto, entonces empezaron a sentir cosas que no habían sentido. Y ahí es donde viene el descubrimiento de que algo no estaba bien, ¿verdad? Empezó las consecuencias del pecado original, la vergüenza que pues no existía, el alejamiento de Dios, la discordia entre ellos, la falta de armonía en el mundo creado, la pérdida de la santidad original y bueno, la muerte. ¿Sí? La muerte porque bueno, me lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta es la caída en el pecado, ¿verdad? Caer en la tentación. Dice, al pecar sigue el anuncio del castigo. La maldición, ya, recuerden que Dios les había dicho que pues no comieran de ese árbol, él era el único que les había dicho que no. De hecho, yo aquí en la otra computadora tenía un árbol de la vida, pero ya me cambié, pues ya no pude enseñarles eso. Pero así me lo imagino. Bueno, al pecar sigue el anuncio del castigo, la maldición no va directo al hombre y a la mujer, pero por su causa, o sea, es maldecida la tierra, que es signo de vida. Entonces, recuerden que Él hizo la tierra y dio vida a través de la vegetación y todo lo que existía en ella. Entonces, pues con esta desobediencia caen en esta parte de la maldición, o sea, ya no va a haber esta bonanza que tenían, ya no va directo a ellos, sino a todo lo que viene después de ellos. Después de la caída, Dios nos ofrece un redentor que nos salvará. Entonces Dios le dijo a la serpiente, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Este es un pasaje muy importante, el Génesis 3:15, porque pues nos habla, se le conoce como el protoevangelio, el primer evangelio. Aquí aparece Jesucristo anunciado, Adán y Eva perdieron la gracia por Dios, pero Dios nos rescatará, su único hijo dará vida por nosotros. Leyendo yo un poquito más acerca de este protoevangelio, porque de repente pues no queda tan claro, ¿verdad? Así como que a ver cómo. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Que dice que, pues bueno, que a través de Cristo, a pesar de su sufrimiento, o sea, que Cristo ofrece su sacrificio divino para salvarnos, o sea, le va a pisar la cabeza, o sea, va a pisar la tentación, o sea, al demonio,
mientras él lo esté hiriendo, o sea, recuerde todo el sufrimiento de Cristo. Entonces, esto los teólogos nos hablan de un protoevangelio o el primer evangelio que se menciona en el Antiguo Testamento. Luego, al salir del jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Ya viene la historia más vista más humanamente, ya como ya no están en el paraíso. Adán se unió a Eva y queda embarazada de Caín. Entonces dio gracias a Yahvé que consiguió un hijo. Después de a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas mientras Caín labraba la tierra. Evidentemente, aquí nos habla de que los padres de Caín y Abel, o sea, Adán y Eva, hablaron en determinado momento de que había un Dios, ¿verdad? Entonces, ellos deciden presentar ofrendas al Señor. Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel hizo una ofrenda del sacrificio de los primeros nacidos de los rebaños. Y Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín, que pues obvio se enojó y andaba cabizbajo, o sea, pues yo también digo, pues sí se enojó, o sea, se enojó, pues como que por qué la de él sí, la mía no, pero ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces recibió de Dios un sabio consejo. ¿Por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Entonces, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, lo que pasa es que Caín no tenía buena intención, entonces ahorita lo vamos a ver más adelante. Porque Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Caín actuaba contrario a los deseos del Señor. Le faltaba fe y por eso no honraba a Dios como era debido. Su ofrenda pudo ser buena porque realmente era buena, porque le estaba dando las primicias de su cosecha, pero en su intención no lo era. Entonces, ahí Dios le pide que, pues, que si es buena su intención, o sea, pues no tiene por qué andar cabizbajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Caín? En vez de arrepentirse por su falta de fe, se enoja mucho y pues crece la ira y de esa ira nace la envidia contra su hermano, porque bueno, ahí pues era un enojo casi que esperado, pero ahí es donde Dios redobla las gracias, ¿verdad? Dice, bueno, está tu enojo, pero también te doy otras facultades para que quites esa ira de tu mente, ¿verdad? Pero no, Dios trata de ayudarlo a caer en la cuenta de la terrible condición de su alma y le dice qué debe hacer. Si obras bien, podrás levantar tu vista. En el pecado y en la tentación, Dios redobla las gracias. Caín desprecia todas estas gracias, le da la espalda a Dios y termina asesinando a su hermano. Fíjense, desde entonces el primer fratricidio, ¿verdad? La falta de fe lo llevó a la ira y la ira a la envidia y la envidia al fratricidio. O sea, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, es tanto su coraje que lo engaña y les dice que vaya y ya podrán verlo más adelante en su Biblia, cómo fue que pasó. O sea, lo lleva y lo mata. Y lo mata porque tenía mucho coraje, porque su ofrenda fue agradable a Dios y la de él, ¿no? Bien. Ante su falta, Dios no abandona a Caín. Antes de reprenderlo, le da la oportunidad de arrepentirse y confesar su pecado. Y fíjense bien lo que le dice. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le responde, bueno, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, en lugar de arrepentirse y decirle, pues, es que fue mucha mi ira, me enojé, de hablar. Como siempre hay que decir todo lo que traemos, porque si nos quedamos con ello, pues bueno, ahí pasan muchas cosas, ¿verdad? La envidia es un pecado capital, parte de la concupiscencia, consecuencia del pecado original. ¿Sí? Aquí Dios le da la oportunidad de que se arrepienta, ¿verdad? O sea, de que confiese su pecado, pero pues no, finalmente él no lo hace y
Y dice que acaso soy el guardián de mi hermano. Pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos ahí el fratricidio que se da entre Caín y Abel. Caín que era agricultor, Abel que era pastor, así como de manera muy general. Aquí tenemos estos capítulos donde viene específicamente el capítulo cuarto, ¿verdad? En el 1 y en el 2, y cuando nace Set y cuando nacen otros hijos. Aquí en esta parte de los descendientes de Adán y Eva, vamos a ver que bueno, pues Abel pues ya no tiene, ya lo vamos a desaparecer del mapa en este momento, porque ya nada más queda Caín, Set y otros hijos, porque son los que pueden tener descendencia. ¿Ok? Digo, es muy sintético, nosotros tenemos que ir a ver lo que está por aquí en nuestra Biblia, ¿verdad? Si tienen por ahí la Biblia a la mano y alguien quiere leer esta parte que a mí me parece muy importante, que tengamos siempre ahí como que subrayada la tentación y la caída, en el capítulo 3. Si alguien quiere leer, por favor, si alguien se anota para leer esa parte, ándale, sí, por favor, gracias. Sí. En el capítulo 3. ¿Yo? Sí. ¿O quién? Sí. ¿Yo? Telma. Ajá. ¿Sí? Sí. La tentación y el pecado. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho y dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente replicó, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Oyeron después los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no los viera entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me ha engañado y comí. Bien, palabra de Dios. Palabra de Dios. Bien, hasta ahí vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto en la parte más atrás, ¿verdad? Aquí de lo que es la salida del jardín del Edén. Entonces, pues sí, o sea, si ven esta parte del Génesis, viene relatado muy específicamente cómo es que se dio, ¿verdad? Y cómo es que Adán se dejó llevar por su mujer, por Eva. Entonces, ¿qué fuerza tenemos desde entonces, verdad, chicas? Ay, sí, desde entonces nosotros somos poderosas, no se crean, o sea, ahí es que hay la contraparte, ¿verdad? Que de repente, pues tenemos a quien está con la tentación, o sea, la tentación, y por eso dice, quítate de aquí, Satanás, no me estés, pues quítate de aquí que en tentación, porque me estás provocando. Entonces, cuando nosotros queremos realmente alejarnos, pues lo hacemos, pero aquí no, aquí se lo fue llevando hasta que ya, finalmente cayó, o sea, cayó al ofrecerle el fruto prohibido, y con lo que les había dicho la serpiente, pues bueno, ya sabrán que cayó en las redes de la serpiente.
Y por eso es la enemistad entre el hombre y la serpiente, o sea, entre la mujer y la serpiente, o sea, finalmente, porque pues gracias a esta tentación, pues cayó, ¿verdad? Y decía aquí que la serpiente era el animal más astuto, o sea, que pudo haber seguido siendo el animal, pero no, la dijo, te vas a arrastrar. Bueno, ahí viene un poquito más adelante, pero yo lo que quería es que más o menos nos fuéramos ubicando en los textos de la Biblia que son muy, muy significativos. Bueno, realmente todos, ¿verdad? Si le vemos cada parte de la Biblia es sumamente importante, o sea, nosotros tenemos que estar siempre tratando de ver qué partes nos llama más la atención. Yo, mi marido y yo tenemos por costumbre, si quieren así llamarlo, leer el pie de página de la Biblia, para tratar de entender un poquito más sobre qué nos quiso decir, o sea, no entenderlo en forma literal, sino ver un poquito más allá. Y esto lo hacemos desde hace tiempo, desde antes que estudiamos en la Biblia, desde el curso de Biblia, para tratar de entender un poquito más acerca de esto. Y la verdad es que tratando de entender esto del protoevangelio, pues sí, nos fuimos al catecismo y nos fuimos a ver un poquito más de lo que viene en su libro, porque en su libro viene también ahí muy bien explicado todo, cómo es que se entiende esto del primer evangelio, ¿verdad? Y estas partes importantes que para nosotros de repente nos quedan ahí medias perdidas. Quise regresarme un poquito porque ya estamos por terminar esta parte que a mí me corresponde platicar con ustedes de lo que es el mundo primitivo hasta los descendientes de Adán y Eva, de cómo se conforma la primera pareja, o sea, la parte de la primera parte de la familia, que es la pareja, y ya posteriormente viene la familia, pero en esta parte pues estamos todavía con la pareja, la primer pareja. Aquí, bueno, nos habla de los hijos de Dios, todos son los descendientes de Set, y los hijos de los hombres, los descendientes de Caín, los que no estaban en gracia, los que estaban en gracia eran los hijos de Set. Los hijos de Dios, lamentablemente, comenzaron a casarse con las hijas de los hombres y entonces se alejaron de Dios. ¿Sí? El mundo se corrompe a los ojos de Dios y se llena de violencia. Y hasta aquí nosotros podemos ver, amor, podemos ver que esta parte de nuestra revisión del Génesis, pues ya empieza la descendencia, o sea, la escala esta que vimos al inicio de cómo se fue conformando de las alianzas, esta primera alianza de la pareja, la pareja divina, ¿verdad? Después ya la familia a través de Noé y posteriormente pues ya las diferentes partes que nosotros vamos a ver, ustedes la van a ver más adelante sobre las alianzas. Y bueno, esta parte se la voy a dejar a Diana la próxima clase, pero quiero que nos vayamos a la parte final para ver qué tanto aprendimos. Bueno, aquí dice como tarea, las chicas del turno matutino han hecho esto muy, muy, de manera muy padre, o sea, la han desmenuzado de tal suerte que hasta la tarea nos mandan un cuestionario, que ahorita se lo llevo a mi marido en mi teléfono por contestarlo, pero bueno, aquí nos pregunta cuáles son los principales personajes de la primera parte del mundo primitivo. ¿Cuáles son? O sea, aquí, por ejemplo, pues es Adán, Eva, Caín, Set, pero todavía esto no lo vemos, ni a Noé, ni a Sem, ni a Cam, ni a Jafet. O sea,
Hemos visto hasta C, hasta la primer parte de la descendencia de Adán y Eva. ¿Cuáles son los acontecimientos principales? Es que esta tarea la ponen hasta el final, por eso viene aquí una parte de lo que es ya más adelante del diluvio y de Babel, ¿sí? Aquí Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, su creación es acción directa de Dios que ha sido creado por Dios para que Él llegue. Al no confiar en Dios y seguir a la serpiente, Adán y Eva tomaron la decisión de seguir su propio camino en el lugar del camino de Dios. La consecuencia lógica de todo esto fue la ruptura de la amistad con Dios. Esto desencadenó en pecado, corrupción, dolor, dificultades y muerte en el mundo. Y lo que le decía la parte muy importante de 3:15, Dios hace una promesa de redención, ofrece un rayo de esperanza, no les permitirá a sus hijos hacer de la separación un estado permanente, o sea que no siempre van a estar separados de Dios, ¿sí? Bien, hasta aquí muchachos, quiero escucharlos, qué preguntas tienen, cómo nos sentimos con esta primera parte de tocar, sentir, ver la Biblia, quienes no han tenido la oportunidad de leerla. Bueno, yo no la he leído tampoco toda, completa, o sea, yo creo que nadie, yo no sé, y nada más los padres, o quién sabe, ¿ustedes, alguien la ha leído? ¿Alguien ha tenido oportunidad de tenerla, de ir desmenuzando? Igual completa, no. Pueden abrir sus micrófonos para tener un intercambio aquí de opiniones, por favor. Tampoco la he leído completa. De hecho, cuando era niño, me dio curiosidad y empecé leyendo el Génesis y me parecía muy, como habíamos dicho, como algo muy, muy mágico, muy interesante. Pero ahora que soy más grande, siento que es de los libros que más me costaría trabajo entender, pero porque creo que no hay que entenderlo, simplemente hay que como darle ese espacio que es el origen y el espacio que es donde Dios empezó a presentarse. Exactamente, o sea, aquí nosotros nos vamos a ver de repente nos encontramos con muchas contradicciones con nuestro mundo actual. No es porque, y como seres humanos, es válido tener todas esas interrogantes porque dices, bueno, pues si la lógica me dice que es esto, que pues que nacimos del mono, bueno, pero ¿quién creó al mono, verdad? Entonces, y todas estas partes que nosotros de repente nos ponemos a delucidar y que nos creemos, o sea, nos sentimos así como que capaces de estar desmenuzando esta parte de la historia, pues yo creo que como dice aquí, no es una historia, sino es un dogma de fe, o sea, tener la fe en que así fue. O sea, yo creo, sinceramente, creo que alguien tuvo que estar ahí para acomodar todo, para acomodarlo desde un principio. Porque si no, ¿cómo sería? O sea, ni tendría la capacidad de existir la más mínima célula, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que hay un alguien y sigue aquí todavía, ¿verdad? Y que gracias a Dios por estar, porque si no es por ello, la verdad es que no sabríamos cómo hacerle. Pero sí es muy válido, los interrogantes son muy válidas. Oye, ¿Alguien? tocas un punto muy, muy padre, muy importante, sí es tal vez es nada más para comenzar a reforzar mucho la fe. Por eso, por algo es el primer libro. Es simplemente tener fe y creer que así fueron las cosas. Exactamente. Me gustó eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Jóvenes de hoy. Bueno, los no tan jóvenes también, Bueno, también los notan, los que más o menos como yo, Teresita, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, para mí entender que la Biblia es palabra de Dios, pues quita muchos interrogantes de mi mente, porque como dices tú, que la lógica, el que sí, el no y el entender todo, pues sale de nuestras capacidades humanas. Sí, Pero saber que es palabra de Dios nos ayuda a entenderla. Y exacto. probablemente no la hemos leído completa, pero no es necesario, porque no es un libro como que una novela que la
lees de principio a fin. Ujú. Pero en la Santa Misa a diario estamos leyendo pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, de los Salmos. Ujú. Siempre encontramos algo Algo que siempre... Esta- que nos dice algo. La Biblia nos dice algo siempre. Adentrarnos en, como decías tú hace un momento, didáctico, ir entendiendo el paso a paso, yo creo que nos lleva a entender más, sin llegar a agobiarnos, porque no entendemos ciertos pasajes. Exactamente. Para mí es en el día a día encontrar el mensaje de Dios en la Biblia. Y lo encontramos en la misa. En la misa. En la misa es un permanente recordatorio de lo que ha pasado, ¿verdad? De la historia de Cristo y de la historia de la humanidad y del pueblo de Israel. Realmente nos recuerda y tratar de encontrar esa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es algo que cuando lo entendemos o algún día llegamos a captar esta idea, realmente te quedas así, sí es cierto. Y ustedes van a caer en cuenta cuando veamos el Nuevo Testamento, la relación tan cercana que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos ahorita nada más dándole una pellizcadita didáctica a la Biblia, ¿verdad? Didáctica porque como veo muchos la han leído y entienden y son católicos practicantes que vamos y que estamos ahí en la iglesia y que tratamos de seguir los mandamientos de la ley de Dios y todo esto. Pero la verdad es que la vivencia es algo que nos deja este saborcito que estamos adentrándonos y cuando lo vemos plasmado aquí en la palabra, en la Biblia, pues hay que, se nos queda así como que, ay, mira, si aquí lo dice, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? Tenemos tiempo, muchachos, vamos a aprovechar, porque no siempre... Por ejemplo, en Génesis 1:26, hablando de que Jesús está desde el primer el Nuevo Testamento, por ejemplo, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra a nuestra imagen y semejanza, o sea, dice nuestra, en lugar de decir a mi imagen y semejanza, dice nuestra. O sea, ¿de quién habla? De él y Jesús, ¿verdad? Sí, ya está hablando de... Desde allí, Ujú. ahí mismo en la Biblia dice de nuestra. Pues es Jesús, es su hijo, Ujú. ¿verdad? Sí, entonces aquí vamos, como digo, vamos a ir viendo poco a poquito, le vamos a ir dando cuerpo a lo que nosotros tenemos por aquí en nuestro haber anterior, como todos nosotros traemos algo ya de la Biblia, pero también vamos a ir desmenuzando todo o tratando de darle sentido a todo lo que vamos viendo, ¿sí? Esto no es más que tratar de llevarnos a leer la Biblia y entender. Miren, yo cuando entré al curso de Biblia, aquí yo tenía mi Biblia y no le tenía estos separadores. Me iba directo a buscar, o sea, y luego dije, ay, pero qué sonsa, pues estaba re fácil, porque veía la Biblia que tienen ustedes, bueno, no sé, las que tengan ahorita que les vendieron para el curso, y está bien padre, o sea, muy separadita. Entonces, oye, ¿desde cuándo? O sea, cuando te empiezas a adentrar, dices, bueno, pues sí, aquí está. Yoli, Mándeme. Mándeme. Yoli, bueno, Sí, Yoli, mande. soy yo, Lulú. Sí, sí, ya te vi. Ya. Bueno, yo nada más quiero aclarar un punto Claro que en, sí. en relación a lo que comentabas ahorita de dogma de fe. Ajá. Un dogma de fe es una verdad absoluta y es una verdad revelada. Sí. Y pues en este caso,
en el Antiguo Testamento, que estamos hablando de la creación, del mundo primitivo, y tal como lo decía Teresita, esto es nada más palabra de Dios, ¿verdad? Y que si bien es cierto, no lo podemos tomar como si fuera un cuento mágico. Es la creación, el comienzo, el inicio de nuestra historia, de nuestra propia historia, desde el comienzo de que Dios hizo amistad con el hombre y la creación y puso todas las cosas bajo el dominio del hombre. Yo nada más eso quería aclarar, de que no se debe de etiquetar como un dogma esto, porque dogma es otra cosa. Mora. Dogma vienen después de que Dios se reveló, o sea, después de Jesucristo, vaya. Y aparte, una vez proclamado un dogma, no puede ser ni derogado, ni negado, ni siquiera por el Papa. Ajá. Y en este caso, pues existen varios dogmas, como lo sabemos, el dogma de fe en relación a la Santísima Virgen María, a la virginidad de María. Es como poner un ejemplo, vaya. Sí, sí. Nada más eso es mi punto de vista, de comentario, para que no haya confusión. Ajá. No sé si alguien tenga O algún sea, otro. un dogma es algo que no se pone a discusión. Ujú. Ok. Bueno, es Exacto. mi pregunta. Bueno, ¿Perdón? Un dogma es algo que no se pone como a discusión. No, no se pone a discusión. Ok. No, no. eso. Y el En este Antiguo caso no Testamento. podemos decir, en este contexto que estamos hablando, que sea dogma, ¿sí me explico? Ok, No, Es a través de como la... lo comentaba. Pero yo, bueno, nada más como para no confundir, muchachos, nada ok, más. claro. Gracias, Lulu, gracias por la aclaración. Digo, es muy válida y qué bueno. No, Lo bueno es que aquí como estamos, quiera, aquí estamos cauchándonos unos a claro, otros. todos estamos para Claro. aprender, así es. Claro. Bueno, yo aquí al referirme a la fe, precisamente es por eso, porque no es nada más de, o sea, no vamos a estar cuestionando, sino es a través de la fe que nosotros creemos en la palabra que nos está diciendo a través del Génesis, ¿verdad? Entonces, pues aquí sí, ya es la interpretación muy válida de cada uno de nosotros y la verdad es que aquí es bueno la aclaración y tener todo estos puntos de vista porque nosotros, pues para eso estamos, ¿verdad? Somos sus guías, pero no somos quienes vamos a decir la última palabra, ¿verdad? Somos nada más sus guías y ustedes se van a ir adentrando y lo que queremos hacer con esto es ser un guía para irnos poco a poquito en un rápido recorrido por la historia de la salvación, un rápido recorrido para que ustedes se vayan interesando cada vez más en ver y leer la Biblia. O sea, por aquí vienen tareas y vienen, pero la tarea pues no es más que si ahora vimos esta parte de la Biblia, del Génesis, pues leerlo y yo sí les recomiendo que lean las letras chiquitas. Pero de verdad, si pueden, dense la tarea de diario, lean un parrafito de lo que vimos en la semana y si pueden adelantarle un poco, qué mejor, ¿verdad? Bien, ¿alguien más que quiera participar, muchachos? Con comentarios, por favor, de todo tipo. Nosotros estamos, como le digo, somos su guía, ¿no? Y su apoyo, queremos ser su apoyo. Y qué mejor que ustedes nos digan, pues yo creo que esto no debe ser así, o por aquí debemos de irse, yo creo que debemos centrarnos más en esto. Ustedes son los que van marcando la pauta, porque nosotros estamos así como que del otro lado, pero pues no conocemos todo, ¿verdad? Y si yo al menos me pongo en la postura de que si yo no lo conozco, pues voy y pregunto, pero no se trata de eso, sino de que entre ustedes y nosotros vayamos descubriendo estas partes interesantes de la Biblia, o sea, llevarnos las dudas, pero para nosotros también dilucidarlas y estar viendo y en su oportunidad verlas ante
el sacerdote o quien sea nuestro apoyo moral o qué sé yo, pues vemos y nosotros vamos haciéndonos ahora sí nuestra estructura propia y con el apoyo de la Biblia, que eso es lo que finalmente queremos, encuadrarnos en esta parte de la fe, de ir caminando de la mano de Dios, ¿verdad? Y por eso se me pasó decirles algo, es muy importante, seguramente ya se lo dijo Ale, ¿verdad? Que cada vez que leamos un párrafo de la Biblia hay que decir palabra de Dios, porque estamos leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan por ahí, que de repente se nos olvida, pero bueno, porque estamos leyendo la palabra de Dios, sobre todo cuando estamos leyendo directamente la Biblia. Palabra de Dios, o sea, leemos un versículo, un párrafo, un capítulo completo, lo que ustedes leen, y sí terminen con palabra de Dios, ¿sí? Para que recuerden siempre que es la palabra divina la que está aquí, puesta en la Biblia. ¿Ok? Sí, buenas noches. Yo sí quería hacer un comentario rápido. Sí. Platicando con unas amigas en alguna ocasión, o sea, una de ellas comentaba que la Biblia es también una forma de conocer más a Dios. Entonces, ella lo que nos decía era que en cada parte de la Biblia tratemos de identificar cuáles son las características del Dios que participa en la historia. O sea, no solo conocer la historia como se va dando, que en este caso pues vamos empezando en Génesis con Adán y Eva, pero también tratar de leer por debajo de las líneas qué es lo que nos está diciendo de Dios y sus características. Que en este caso pues, o sea, la parte que vamos sí nos va dejando, o sea, muchas características, como que es un Dios que siempre ha estado, que es infinito, que es eterno, que tiene todo el poder, o sea, cosas que van como ocultas dentro de la palabra, pero que sí nos ayudan para ir, comprendiendo un poquito más sobre su naturaleza, que es muy diferente a la nuestra. Claro que sí. Gracias, Alejandra. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? Ya nos andamos yendo, pero ¿alguien más que quiera participar? Yo nada más quería, secundando lo que dijo Alexandra, Sí. como ¿Sí? identificamos ese plan de salvación, porque la Biblia nos presenta un plan de salvación. Pues nos crea, nos hace una casa bonita, nos da entendimiento, como decía en un principio, voluntad. Entonces, ir descubriendo el plan de Dios, como decía, no nada más el hecho, sino qué plan tenía Dios para nosotros. Muy Porque bien. con muchos nombres y, por ejemplo, allí los acontecimientos, la creación, la caída, y en la creación vemos la inteligencia, la voluntad que le dio al hombre. En la caída vemos los primeros pecados. Sí. En esa promesa del protoevangelio vemos la esperanza, que no está todo perdido porque pecamos, sino desde allí Dios nos dice, aquí estoy, te sigo amando aunque peques, como fue con Adán. Entonces ir descubriendo ese plan sin querer profundizar en que si fue, si no fue, y si fue la manzana, si fue eso no son cosas importantes, sino descubrir a Dios en la Biblia. Y cuando decían allí, el comentario de nosotros, desde allí nos habla de la Trinidad, por eso dice nosotros, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice nosotros, hagamos. Ajá. A nuestra imagen, o sea, de nosotros, nuestra. Pero no, ya no dice yo, no dice Sí. Dios, él, sino es la Santísima Trinidad. Y en toda esta iluminación que vamos descubriendo, es el Espíritu Santo que nos da la luz. Sí.
Bien, o sea, qué bueno que participan, muchachos, qué bueno, de verdad es que todos tienen grandes comentarios y grandes opiniones porque ya la han leído, ya saben, están bien adentrados. Realmente, pues es volver a tratar de darle un repaso a la Biblia, porque la verdad es que ustedes ya la conocen, y es con estos comentarios irnos entrando y realmente alimentarnos unos a otros de lo que ha sido para nosotros la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Tere. Muchísimas gracias, Rubén. Y Telma, todos gracias. Vamos a terminar esta sesión con la oración final. Por aquí viene algunas, o si alguien quiere decir alguna, dar gracias, adelante. ¿Alguien? ¿O no? ¿O decimos la oración esta de cierre? El plan de Dios se revela a través de la historia de la salvación y nos ofrece la historia para nuestras vidas. Recemos en el nombre de Jesús. En el mundo primitivo, Señor, tú creaste los cielos y la tierra y probaste a Adán y a Eva en el paraíso. Ayúdanos a elegir siempre la vida que tú ofreces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Muchísimas gracias por su paciencia, muchachos. Gracias por su colaboración. Gracias por sus comentarios. Y nos vemos aquí en las próximas sesiones, si Dios quiere. Gracias, Jolie. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias por estar aquí.